Hola, las plantas son seres vivos muy valiosos e importantes para el planeta y para la humanidad. Por ejemplo, generan ambientes agradables, reducen el estrés, mejoran la salud, llena de color el paisaje y nuestras vidas. Las plantas no solo nos proporcionan oxígeno, sino que también es una fuente importantísima de alimento para todos los seres vivos, además de medicinas y materiales para la humanidad. Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre el mundo de las plantas? Por ejemplo, la biología de las plantas, cómo interactúa una planta con otras plantas, cómo interactúan las plantas con animales y con nosotros mismos. ¿Qué importancia tienen no solamente para el medio ambiente, sino para la salud humana? Y sobre todo, ¿cuál es la situación de los bosques, las lomas y demás recursos vegetales naturales que tenemos pese a la acción humana? Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y hoy conversaremos sobre el fascinante y asombroso mundo de las plantas. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Nos acompaña en el programa de hoy Miguel Maldonado. Él es biólogo experto en ecosistemas áridos, andinos y bosques secos. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, estoy muy bien y bueno, dispuesto a resolver las dudas que se corresponden al fascinante mundo de las plantas. Gracias, Miguel. Es un tremendo honor tenerte acá. Miguel, comencemos. Mm. ¿Cuál fue la primera planta que apareció en el mundo y cuándo apareció? Bueno, exactamente la primera planta como algo tangible no te lo puedo explicar. Sin embargo, Ujú. lo que sí se sabe es lo siguiente. Gracias a estudios moleculares de todas las plantas actuales y sus parientes cercanos de las algas, se sabe que la primera planta apareció hace 500 millones de años en la etapa cámbrica. Apareció y formó un montón de poblados pequeños en todos los paisajes y Ujú. alrededor de los 430 millones de años es donde explota y las plantas y comienzan a cubrir todo ¿cómo se llama? Los paisajes que se encuentran sobre la faz de la Tierra. Eso se sabe por estudios tanto de isótopos en los Ya. estratos de esas épocas, pero la prueba más tangible, es decir, de que hay plantas, es que los fósiles tal como son, aparecen recién con una antigüedad de 430 millones de años, y eso corresponde a lo que antes se llamaba Coxonia, que es un fósil que se encuentra en esos estratos. Sin embargo, Ujú. actualmente se sabe de que lo que antes llamaban Coxonia en realidad son varias plantas con una misma forma. Ya, ok. ¿Cómo sería la forma de esa planta, la primera planta, los fósiles más antiguos de plantas que tenemos? ¿Tenía hojas, tenía tallos, tenía... ¿Cómo eran? Se podría decir que tenía es decir, esas plantas eran bien pequeñas, es decir, a lo mucho un Ya. centímetro. ¿Cómo se llama? Ah, chiquitas. Así, ¿cómo se le dice? Si nos transportamos en el tiempo y lo vemos ahí en los paisajes, se parece Ujú. mucho a las camas de musgo que se encuentran en los bosques. Sin Ok. embargo, a diferencia de los musgos actuales, ellos no poseían hojitas ni nada, sino es simplemente un sencillo tallo y que el tallo por sí solo era la estructura de fotosíntesis y a la vez la estructura que producía las esporas. Es más, la Ujú. planta que actualmente se acerca mucho a ellas son los actuales antoceros, que son también parientes de los musgos que se encuentran en algunas partes del mundo en arroyos y en cascadas. Ya. Nació, digamos, estas primeras plantas crecieron en un ambiente básicamente húmedo, ¿no? Porque Húmedo. una de las cosas que necesitan las plantas Sí, es agüita para vivir. sí. Y eso también eso también nos dice de que justo en esa época de entre 500 y 400 millones de años, la Tierra tenía todos los continentes, climas, ¿cómo se podría decir? Estacionalmente secos, porque Ya. si bien digo estacionalmente secos, el detalle es que cuando viene la parte húmeda, esa parte de lo seco, es que viene no solamente con lluvias, sino viene con nieblas.
Y cuando viene con Ujú. nieblas, la planta, literalmente la planta no sufre por por la transpiración o por la evaporación de su Ujú. líquido y puede vivir tranquilo hasta que llega la época seca y ya las plantas sueltan sus semillas para el próximo, ¿cómo se dice? El próximo, el propio de temporada húmeda. Algo muy parecido que Claro, ocurre acá en las lomas del Perú y en algunos ecosistemas de algunas islas de los océanos. claro, sí. Em, cuál es más o menos la historia evolutiva de las plantas? ¿Cómo es que, porque uno va a una tienda de plantas, a mí me encanta tener macetas en la casa, te cuento, tengo un montón de plantas, eso, y vuespe plantas de todos los colores, hojas rojas, hojas verdes, hojas redondas, hojas puntiagudas, flores. ¿Cómo es que llegamos a tal variedad? ¿Cómo fue la Sí. evolución de las plantas? ¿Cómo nos puedes Sí. graficar eso? Para comenzar hay que dividir dos conceptos, porque creo que la gente Ujú. confunde dos conceptos, incluso los profesionales. ¿Qué es planta y qué es vegetal? Que son dos cosas muy Ya, ok, diferentes. perfecto. Vegetal es cualquier ser vivo que posee una estructura, ¿cómo se puede decir? Sésil, que suele crecer como un talo. Es decir, talo significa como una especie de un tallo sin forma. Y que, entre Ya, comillas, también podría producir fotosíntesis. Por eso, dentro de los vegetales se encuentran las plantas, pero también se encuentran las algas, se encuentran los hongos, ya, que no son fotosintéticos, y se encuentran algunas bacterias que también pueden producir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es decir, hacen fotosíntesis. Justo de esas algas, la más conocida, la que muchas usan como suplemento nutricional, es la espirulina. Viendo claro. esa diferencia, Sí, sí. tenemos, por ejemplo, que las plantas son seres terrestres que tienen tejidos diferenciados. Es decir, a diferencia del resto de los seres vegetales, las plantas la mayor parte tienen es decir, tejidos diferenciados, que suele ser, por Ya, ejemplo, el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, y que a su vez todo el cuerpo de la planta está dividido en tres partes: el tallo, la raíz y la hoja, que es lo que ya. más es la característica más importante que hay en las plantas, Ahora, en cuanto a la clasificación, las plantas se suelen dividir, es decir, a grandes rasgos está dividido en divisiones, que es el equivalente a filum en otras taxonomías de otros seres vivos. Eh, Ujú. Vamos comenzando por tres grandes grupos. Por ejemplo, hemos hablado indirectamente del grupo más basal, que son, por ejemplo, los musgos, los antoceros y las hepáticas, que ellos Ya, actualmente son las plantas más primitivas. Tanto los antoceros como las hepáticas mayormente son talos, es decir, tienen una cierta semejanza con las algas acuáticas. Sin embargo, ujú. los musgos ya comienzan a tener talos diferenciados, que se suele ver en un tallito, unas raicitas y unas hojas, que a pesar de que no Ya, son exactamente, es decir, no tienen el mismo origen que tienen el resto de las plantas, tiene casi la misma función. Después tenemos, por ejemplo, las que antes se llamaban las criptógamas vasculares, es decir, plantas que tienen raíz, tallo y hoja, pero que solamente producen esporas. Ahí tenemos a los licopodios, a los helechos y a las colecaballos. Y los luego, helechos, claro, sí. claro, los helechos y la colecaballo. Y al final tenemos las plantas con semillas, la cual hay Ya, dos grandes grupos. Es decir, los que antiguamente se llamaban gimnospermas y las angiospermas. Gimnospermas, que actualmente ya está dividido también en grupos. Mencionar, por ejemplo, al guingo y a la zika, que son fósiles vivientes, porque son los sobrevivientes de estirpes de hace más de 250 o 300 millones de años. Y es más, muchos, por ejemplo, literalmente los alimentos de los dinosaurios eran muy idénticos a este grupo de plantas. no Y me otro digas. grupo de gimnospermas son los actuales coníferas, es decir, el pino, el cedro, es decir, los Ujú. árboles de Navidad, que son de muy reciente data y que realmente han abarcado algunos ecosistemas, por ejemplo, del hemisferio norte. Ok. Y terminamos con las plantas que tienen semilla y que también tienen fruto y flores, que son las angiospermas, o también llamadas magnoliófitas, que son las plantas que realmente dominan el mundo.
son las plantas Ujú. que literalmente son las que más se usa, la que más abarca los ecosistemas y que literalmente son de muy reciente aparición y que desplazaron al resto de las plantas y es la que tenemos ahora, que realmente son las que más beneficio nos da a los seres humanos. ¿Qué beneficios, por ejemplo? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos de las plantas? Hay que diferenciar dos cosas. Vamos a ver primero las importancias y después los beneficios, porque parece la misma palabra, pero no es A la ver, misma. dale. La importancia de las plantas se puede resumir mucho en dos palabras sencillas. Los servicios ecosistémicos. ¿Qué servicios ecosistémicos Ya, ofrecen las plantas? Bueno, hacia el hombre es obvio lo que ofrecen las plantas. Es decir, lo que se conoce mucho que es, por ejemplo, el alimento, que son medicina, que son también construcción, material de construcción. Algunas plantas, por ejemplo, son utilitarias. Uno de los usos más utilitarios que se usa, ¿cómo se llama? De las plantas es justamente esto, el papel, el que papel, viene claro. de los árboles. Y Ujú. luego, por ejemplo, eso es lo que tenemos para el hombre, pero, por ejemplo, las plantas también cumplen servicios ecosistémicos en sus propios ecosistemas. Son, por ejemplo, refugio de animales y de otras plantas. También controlan el clima, es decir, el clima global, pero también mucho, y lo que se observa muy bien son los microclimas, que las comunidades vegetales transforman el clima de ciertos lugares y y también transforman los suelos, es decir, son transformadores de paisajes. Ok, Sí. ok. Es correcto, seguramente todos nuestros oyentes han escuchado la frase que la Amazonía es el pulmón del planeta. ¿Es correcta esta afirmación? Eh, mm, es un poco incorrecto por una sencilla razón. Primero vamos a ver Ya, por la definición de pulmón. El pulmón es realmente un órgano que inhala oxígeno y suelta CO2 y las plantas no hacen eso. Bueno, lo hacen claro, usualmente, pero no lo hacen, es decir, no lo hacen en gran cantidad. Lo hacen en la noche, pero en el día la función principal es la fotosíntesis, que se hacen la planta absorbe oxígeno para producir su alimento, porque, perdón, absorbe CO2. Ese absorbe CO2 que CO2. absorbe, gracias a la luz del sol, lo transforma en glucosa. Y de la glucosa podemos sacar azúcar, celulosa y todos los derivados que tiene la planta. Por eso es importantísimo para la planta misma, pero también es importante para nosotros porque suelta el oxígeno. Y por esa Claro. definición está un poco mal enfocado porque en realidad no se dice pulmones, sino más bien como una especie de purificadores del aire. Y Entonces, podríamos decir que la Amazonía es el gran purificador del exacto. ambiente. Y lo segundo, que ese rol de purificador no es exclusivo de los bosques, es decir, tanto de la Amazonía como el resto del bosque del mundo, sino que lo comparte con el fitoplancton de los mares. Es decir, es Ujú. un uno y uno. Es decir, por ejemplo, ¿de qué vale es que por ejemplo, hablando ya del cambio climático, ¿de qué vale los esfuerzos de conservar los bosques? Si, por ejemplo, en el mar, por ejemplo, sube la acidez, sube la Claro. temperatura y, por ejemplo, el fitoplancton se ve afectado. Y eso es lo que hay que ver, es decir, tanto cuidar los bosques como cuidar los mares para que el cambio climático no afecte al ser humano en los próximos siglos. Ujú. Una pregunta que me está dando vueltas en la cabeza. ¿Existen plantas en todos los climas, digamos, en todos los continentes? ¿O hay algunos que simplemente no tienen vida del tipo de plantas? Bueno, los únicos ecosistemas donde no han abarcado las plantas son, por ejemplo, los mares profundos y Ya, la parte más interna por ejemplo, los casquetes polares. Es decir, las plantas, por ya, más de que sí intentan llegar a esos extremos, porque hay plantas oceánicas y hay, por ejemplo, plantas, por ejemplo, las altoandinas que crecen ya más abajo de cero absoluto. Por ejemplo, en estos ecosistemas donde que mencioné no llegan porque a pesar de las varias adaptaciones, no han logrado dar con el clic de poder sobrevivir claro. a esos climas. Claro, vivir en el hielo, por Sí, ejemplo, ¿no? vivir en el hielo, vivir con una saturación de sal increíble, por ejemplo. Ya.
Porque curiosamente, y esto es tu especialidad, ¿no? Mm. En los desiertos hay plantas. Sí, en los desiertos hay plantas, pero las plantas en los desiertos, son las buscadoras de las, es si puedo, como una experiencia personal, son las Ujú. buscadoras de las casualidades. Suena raro. De las casualidades. Sí, ¿Cómo es ¿por eso? qué? Porque, por ejemplo, si bien, es decir, los desiertos no son puro desierto que aparece que el sol le dé inclemencia, no. Por la Ujú. misma, por la misma tipografía, es decir, por los mismos, elementos, es tipo los accidentes geográficos que hay en el desierto, si puede haber un cerro, una duna o que sea una quebrada. Ajá. Las masas de aire pueden crear, por ejemplo, nieblas o ráfagas de viento y justo las plantas aprovechan eso para captar la mayor cantidad de agua posible. De hecho, una cosa que la gente no sabe es que las plantas del desierto obtienen el agua del rocío o de la niebla, no Claro, la obtienen de las lluvias. Sí, claro. Porque no hay lluvia, ¿no? Entonces, sí, no hay básicamente no lluvia. hay lluvia. Entonces, tiene que la planta, entre comillas, Sí. ingeniársela para conseguir agua de otra fuente. Por ejemplo, esa es la principal función de las espinas de los cactus. Esa es la Ah, principal mira. función. Sí, Mira, mira. Las se quedan espinas. así y el aire saturado de humedad pasa y condensa el agua y el agua ¿cómo se llama? Discurre por su tronco y llega a las raíces. Por eso, por ejemplo, los cactus no tienen raíces profundas, sino raíces superficiales, porque Sí, basta claro. que moje el suelo y ahí nomás absorben el agua. Sí, entonces no es necesario Sí, regar un cactus ni nada, sí. ¿no? Por eso Ese es el también, motivo. sí, por eso también cuando se tienen cactus ornamentales, antes se dice se riega solamente una vez al mes o cada 2 meses. Sí, claro, ese es el motivo por el cual la gente se le muere los cactus, ¿no? Lo riega Exacto, una vez por semana y lo ahoga, pues, ¿no? exacto. Una, una vez vi un programa que era sobre supervivencia en el desierto, ¿no? Y no recomendaban comer los cactus, ¿no? Porque pese a que Ah, ya. el tronco tiene mucha agua adentro, decían, Ya. mira, si tú encuentras, no sé, pues se cae tu avión en el desierto, estás ahí haciendo la de sobreviviente, no comas los cactus porque puede traerte problemas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Ya, el principal que sé es, por ejemplo, que muchos cactus tienen alucinógenos. Mira, ya. Sí, bueno, creo que todos saben qué hace el San Pedro, mejor dicho. El San Pero, Pedro sí. es de la ayahuasca, ¿verdad? No, el San Pedro tiene efectos algo parecidos a la ayahuasca, pero, Ya, pero tiene efectos, por ejemplo, que te hacen, entre comillas, volar a otro mundo, entre comillas. ya. Pero es esos compuestos químicos, no me acuerdo cuáles son tres, pero me acuerdo nomás, por Ujú. ejemplo, la mescalina, que es uno de ellos. Literalmente ¿cómo se llama? Te hace perder en la realidad y te hace volar por todos lados. Wow. Obvio decirte que, por ejemplo, por esa misma razón, por ejemplo, el San Pedro lo usaban antes ¿cómo se le dice? Los curanderos, para poder hablar Ajá. con los dioses o con sus seres superiores. Pero ese también es el periodo porque en un estudio se sabe de que buena parte de los cactus tienen esos compuestos alucinógenos. Y esos compuestos Ujú. alucinógenos son inocuos, es decir, tú los consumes bastante, te puede afectar la salud ya directamente. Ah, ah, ok. Aparte de eso, también se sabe de que, por ejemplo, los cactus contienen, por ejemplo, muchas bacterias adentro, que son, entre comillas, simbiontes para la planta. Es decir, que no le hace planta, no le hacen nada a la planta, pero no sé si nos hará daño a nosotros. Tienen mucho. Claro, claro, Es decir, claro. tiene una especie tiene una como especie de microbiota dentro de su propio tronco, que sobreviven, que Mira es tú. porque sobreviven gracias al cactus para que no mueran por la intemperie del desierto. Sí, claro. Mira, qué interesante. Y ahora que ya estamos en ese tema, ¿cuál es la relación entre las plantas y la medicina? ¿No? ¿Tú cómo la has visto esa relación tan directa, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? El hombre en realidad ha usado las plantas como medicina desde tiempos Ah, inmemoriales. Tanto por es así supuesto, que, sí. por ejemplo, se ha conservado muy, por ejemplo, sin ir tan lejos, sin ir muy lejos, por ejemplo, la gente toma manzanilla, toma Sí, menta, es decir, claro. cada de esas plantas, sabe la gente de que sirve para una cosa exacta
de una enfermedad o de un mal funcionamiento del Ujú. cuerpo, pero ese conocimiento fue generado durante miles de años Sí, y claro. diversas culturas. Y eso también se ve, por ejemplo, en plantas que, por ejemplo, ya la gente se va un poco más allá en el sentido de que son plantas que tienen cualidades que les atribuyen cualidades mucho más curativas, como por ejemplo el conocido uña de gato, que sí se ha La uña de demostrado de gato. que, por ejemplo, tiene mucha actividad antiinflamatoria. Ujú. Mm, y bueno, la gente cree que, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de la uña de gato cura el cáncer. Y eso realmente no es tan cierto. Sí. Mm. Antes de entrar a eso, porque voy a llegar a ese punto, pero voy a llegar antes, vamos a comenzar con algo que me está obviando. Las plantas usualmente han sido usadas en medicina por mucho Sí. tiempo, hasta la llegada de la medicina moderna que usa ya medicinas sintéticas, pero buena parte de esas medicinas sintéticas se formaron gracias, por ejemplo, a principios activos dentro de las plantas. Un Ujú. caso muy curioso y el más conocido de todos es uno de los medicamentos que más se vende en el mundo, que es la aspirina. ¿Y cómo Claro. se originó la aspirina? Porque antes en Europa, cuando había inflamaciones, se cocía hojas de sauce. Y el problema es que cuando uno consumía hojas de sauce, el problema es que si bien te deshinchaba la parte que necesitabas deshinchar, te venían unos dolores de estómagos horribles. Justo eso es lo Pucha. que hace de que no me acuerdo qué persona este, químicamente intenta modificar el principio activo del sauce, que es el ácido salicílico, y lo Ujú. transforma en el ácido acetil salicílico, el Ya. cual al ser consumido ya no provoca esos dolores fuertes en el estómago. Y ese, entre comillas, es un boom y hasta ahora sigue siendo un boom porque ahora principalmente se usa más para la prevención de, por ejemplo, de enfermedades cardíacas y para el dolor de Claro. cabeza. Y bueno, Mira, ¿quién yendo lo esa línea, diría? ¿ah? Sí. ¿Quién lo Sí, diría que la aspirina claro, viene del sauce? exacto. Sí. Mira, Y, y sorprendente. mu- claro, bueno, y yendo en esa línea, por ejemplo, si ve, actualmente, por ejemplo, en nuestro país la gente sigue usando plantas medicinales por dos razones. Porque uno, que no confía en la medicina moderna, y otra Ujú. porque no le alcanza el billete ¿cómo se llama? Para comprarse una pastilla. Una Es decir, medicina, una por pastilla, ejemplo, claro. te voy a dar un gran caso porque eso sí me tocó y eso vi. Por ejemplo, acá en el Perú hay bastantes plantas para salud mental. La principal de todas, por ejemplo, es la valeriana. Y por ejemplo, si uno Ya. va a un especialista y por ejemplo le pide una pastilla tipo escitalopram, que cuesta, Ujú. cada pastilla te cuesta como 15, 20 soles y tienes que tomar 3 veces al día por largo tiempo. Y otra persona se va, por ejemplo, a aviación, donde hasta ahora es el boom, es el centro donde venden plantas medicinales, te dice, deme un atado de valeriana. ¿Tú qué crees que van a comprar la gente? Actualmente la medicina tradicional es una alternativa a la medicina moderna por Moderna. las facilidades. Sin embargo, Pero, hay que tener un cuidado. Las plantas ujú, medicinales no son una panacea total. Al por igual que las supuesto. medicinas tradicionales, la medicina moderna, las plantas tienen contraindicaciones. Eso Ya, la ok. gente no sabe. Sí, Claro, no no, sabe. no, no. Es decir, igual, es idéntico, es decir, no es que por hecho es idéntico a los medicamentos modernos, solamente que Ujú. tiene que la gente cuidarse en qué tomar, es decir, no es tomarse, porque por ejemplo, hay plantas, por ejemplo, que si tomas demasiado realmente ya te comienzan a fallar los órganos, y eso la gente no sabe. Claro, hay plantas que están hechas para hacer veneno, ¿no? Sí. Justo antes, para Sí, llegar a claro. eso, para terminar, por ejemplo, actualmente los científicos Ujú. están viendo las propiedades medicinales de las plantas porque justo van donde hay enfermedades que casi no se pueden curar. Y ahí entra, por ejemplo, el cáncer. En sus Ya. diversas manifestaciones, el cáncer es una enfermedad muy, 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 muy difícil y muy dura. Y Ujú. en eso actualmente es lo que más se ve, por ejemplo, en papers científicos o con respecto a
a propiedades medicinales de plantas, ver plantas que ataquen diferentes tipos de cáncer. Claro. Sí. Claro, eso es impresionante, ¿no? Yo te cuento, tengo una experiencia con el tema de los beneficios que nos pueden traer las plantas, ¿no? Yo trabajé por muchos años en glaciares, haciendo estudios de cambio climático y estaba en la Cordillera Blanca, ¿no? Y los hermosos valles glaciares, pues llenos de plantas, de bosques, ¿no? El quenual, todas esas plantas hermosas que hay en los valles de la Cordillera Blanca, hasta que llega a la zona de glaciares donde ya no hay nada, ¿no? Pero no hay nada de nada, ¿no? Estábamos acampando ahí y yo tenía un dolor de garganta terrible, pero así. Y tenía unas cuantas pastillas, las tomaba, las pastillas no me ayudaban mucho. Y uno de mis ayudantes, que era una persona local, un hombre guaracino, Zenón González, nunca me voy a olvidar su nombre, me trajo un atadito, así un poquito, de una planta que se llamaba tara. La tara, nunca me voy a olvidar. Y con eso me hizo un mate, ¿no? O sea, hizo hervir en agüita y me dijo, tenga ingeniero, tome este matecito. Oye, me tomé el agua de tara, ¿no? El mate a los 10 minutos estaba sano y bueno. Por Dios, o sea, fue para mí algo, porque normalmente, qué sé yo, las pastillas demoran en hacer efecto o estaban muy mal, pero me alivió muchísimo y me ayudó mucho con este tema del dolor de garganta. Así fue sorprendente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hasta lo que sé, por ejemplo, es que la tara tiene compuestos químicos astringentes que, ¿cómo se puede decir? Que destruyen, por ejemplo, Sí, por ejemplo, te voy a explicar. Tanto, por ejemplo, la mucosa que tenemos en la garganta, pero también, por Sí. ejemplo, las bacterias cuando crecen, es decir, las bacterias cuando crecen y se protegen, producen una mucosa propia. Una Ya. mucosa propia que las protege del medio exterior. Lo que hace la tara es literalmente romper todo eso. Y literalmente como dice, suelta las bacterias, entre comillas, en su propio, en la propia infusión. Creo que también tiene compuestos, ¿cómo se llama? Bactericidas, pero eso sí no sé, pero el principal acto es físico, es decir, literalmente rompe todo la mucosidad. Wow. Y hablando de la tara Ujú. en Perú tiene un fuerte trasfondo cultural. Es una de las plantas o de los árboles que más se ha domesticado, aparentemente por sus múltiples usos, tanto el medicinal, el tintórico y la de leña. Y además de eso, el hombre antiguo, precolombino, literalmente le adaptó a todos los climas. Es Ya. decir, crece desde la costa hasta la puna. Ah, mira, que es en todo lado Sí, la tara. sí, pero la tara de sí eminentemente es andina. Es andina. Ya, claro, Es sí, andina. sí, sí. Sí. Sorprendente. Oye, ¿y cuál es la influencia de las plantas, de la vegetación en general, en el tema del clima? Porque ahora que estamos en verano, mucho se habla de que nuestras ciudades necesitan más árboles, necesitan más parques, necesitan más plantas para aliviar la sensación de calor que estamos teniendo. ¿Cuál es la relación que se tiene entre las plantas y el clima? Eso en sí, esos son, sí. En el caso de las ciudades, esos son los famosos beneficios de las plantas, que es Ujú. literalmente, en el caso de los árboles, es que dan sombra, refrescan, absorben la energía solar por sus hojas, es decir, hacen de que ¿cómo se llama? No emitan más calor de lo que debe. Es decir, Claro. eso creo que científicamente hablando significa que tiene un alto albero. Ujú, Y además, por ejemplo, si hay muchas plantas juntas, la propia evapotranspiración refresca el ambiente. ujú. Y justo ahorita ahí es donde voy, porque, por ejemplo, si eso ocurre en las ciudades, imagínate qué ocurre en los ecosistemas. En los Claro. ecosistemas, literalmente las plantas controlan los climas de esos ecosistemas. Es decir, literalmente las plantas son parte fundamental en la creación de las nubes de sus propios ecosistemas y a la vez son Ujú. las que siembran sus propias nubes. Es decir, yo no sabía eso porque recién ahorita acabo de leer de que, por ejemplo, es obvio que cuando las plantas evaporan, sueltan, por ejemplo, compuestos orgánicos. Lo que yo no sabía es que los compuestos orgánicos son semillas para la formación de gotas. Eso sí no sabía. Ya, Y por vaya. ejemplo, es como un círculo vicioso de que Ujú. los que están ahí, las nubes se van y pum, otra vez vuelve a llover. Y así para.
hay que aclarar algo porque la gente no sabe. La selva amazónica es un milagro en la naturaleza, entre comillas, por una sencilla razón. Ujú. Lo que no sabe la gente, por ejemplo, voy a hablar acerca de los continentes, es que usualmente los continentes, geológicamente hablando, están conformados por ejemplo, es decir, que alrededor del continente se forman bosques, pero siempre, es decir, y es usualmente que los centros de los continentes sean un desierto. Eso lo vemos actualmente, por ejemplo, en Norteamérica, en África Claro. y en Asia. Sin embargo, acá en Ujú. Sudamérica no ocurre eso. Es decir, en el centro de nuestro continente no hay un desierto, hay un bosque. Y Claro. eso es gracias a que los bosques entre comillas, me imagino, este, domado el desierto que haya habido ahí en el pasado y ha formado todo ese gigantesco bosque. Por eso, por ejemplo, la gran preocupación mía y de otros biólogos y de otros expertos que tienen que ver con los ecosistemas, de que literalmente lo que está ocurriendo en la Amazonía actual, de, de talar los árboles o quemar los bosques, literalmente va a ser un impacto muy negativo para el clima global, Claro. pero mucho peor para el, ¿cómo se llama? Para el clima local, porque hay estudios que en las partes deforestadas es 5 grados mucho más caliente que en las partes del Wow. bosque. Sí. Sí, claro. No, y un claro ejemplo es, por ejemplo, si estamos en un día soleado, ¿no? Mm, Una cosa es ponerse a la sombra en una carpa, en un mm, toldo, y otra cosa es ponerse a la sombra bajo un árbol, ¿no es cierto? O sí, sea, es totalmente distinto. La carpa, el toldito, la sombrilla, funciona como un hornito, porque ahí se concentra el calor y se siente más calor inclusive. sí, Efectivamente, no te cae el sol, pero estás ahí, pucha, abajo, sudando, sufriéndola. En cambio, si estás debajo de un árbol, estás, o sea, prácticamente mucho más fresco. Es un tema de absorción y reflejo del calor, además, ¿no? Es muy, muy importante. sí. Y creo que antes comenté que, por ejemplo, en la fotosíntesis, cuando la planta la usa en beneficio propio porque el CO2 lo transforma en glucosa y en el resto, literalmente la planta crece gracias al CO2. Por lo Ujú. tanto, las plantas es obvio, son las captadoras de carbono. El problema es que cuando tú quemas las leñas, ese carbono que la planta acumuló durante años vuelve muy rápido a la atmósfera y ¿cómo se llama? Ah, Y, mira. y ¿cómo te puedo decir? Y aceleras o repotencias el efecto invernadero que ocurre con el cambio climático. Ah, una planta absorbe carbono durante toda Claro, su vida, qué sé claro, yo, 10 años. exacto. Nosotros talamos ese árbol, lo Lo, quemamos y y liberamos ese carbono. sí, liberas todo el carbono que la Uf. planta respiró durante toda su vida. Sí, literal. Ah, entonces es malo por partida doble. Claro, es malo. Eso es el problema. La gente no sabe realmente la real Uf. consecuencia de las acciones humanas que contribuyen al cambio climático. Y bueno, uno de Sí, ellos es, por claro. ejemplo, la tala de los bosques. Claro, o sea, talando un árbol, no solamente estás cortando una forma de absorber carbono, sino Ujú. que estás liberando todo el carbono que ese tronco absorbió. Claro. Peor aún, por ejemplo, si talas árboles que tienen maderas muy densas, que Ujú. paradójicamente hablando son las maderas más valiosas que se usan más Claro, en carpintería, en todo. en ebanistería, en mueblería, exacto. Sí, sí, claro, claro. Wow, mira, qué sorprendente esto. Entonces, Sí. ¿tú cómo crees, cómo ves los esfuerzos para cuidar los bosques? Tú trabajas en bosques secos, ¿no? Que es un ambiente muy complicado, con mucho peligro, mucho riesgo, muy amenazado en el Perú. ¿Cómo tú ves los esfuerzos que se hacen para protegerlos? El Estado peruano actualmente ha construido varios áreas de conservación, Ujú. pero el problema es que esas áreas de conservación que conforman los parques nacionales conforman un porcentaje menor de todos los ecosistemas. Ya hablando de los ecosistemas con comunidades vegetales grandes, tipo bosque, Ujú. no alcanza para proteger. Yo Claro. sé de que, por ejemplo, el MINAM está enfocado en concientizar a las personas
para que las propias personas conserven los bosques, lo que puedo decir, bosques en territorios, por ejemplo, de autoridades locales o, por ejemplo, de territorios privados, para que la gente lo conserve y vea los beneficios que traen los bosques. Sin embargo, yo creo que falta mucho por hacer y sobre todo más para hacer una interconexión entre el gobierno central y los gobiernos locales para fomentar la conservación de los ecosistemas y para que la gente entienda de que si tú destruyes un ecosistema, literalmente estás perjudicando el futuro de tus propios hijos. Literalmente, claro que sí. Sí, ¿Qué consejos tú como especialista nos podrías dar a nosotros, a las personas normales, a las personas que el día a día, qué podemos hacer para dar nuestro granito de arena, para mejorar esta situación? ¿Cuáles serían los pasos que podemos primero, seguir? por ejemplo, concientizarse, por ejemplo, en actividades que fomentan la deforestación. Está claro, por ejemplo, la agricultura no sostenida, es decir, agricultura no sostenida, la minería informal, Claro. ¿qué más? Eso hay que, entre comillas, seguir cuestionándolo porque atenta contra la naturaleza en nuestro país. Y sobre todo, ya nosotros como personas y como en ciudad, justo en asociación como lo que hemos hablado un poco antes, exigir a las municipalidades que hayan más áreas verdes en nuestros propios distritos. Eso. Que haya más árboles. Es bochornoso la falta de árboles que tenemos, plantas en general, Sí, ¿no? Hay distritos enteros que casi no tienen áreas verdes. Sí, y muchos dicen, no hay árboles. Sí hay árboles, solamente que no se ponen las pilas. Por ejemplo, justo ahorita acabas de mencionar acerca del bosque seco. Los bosques secos son árboles que se especializan en vivir en ambientes donde no hay casi agua y muy claramente puede vivir en Lima. Es decir, bueno, sin ir muy lejos, el árbol más conocido del bosque seco es el algarrobo. Puedes cultivar el algarrobo acá en Lima y normal. Es decir, no hay ningún problema. Es decir, falta más coordinación de las autoridades con los ministerios encargados, que son el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, para que pueda haber un plan de una construcción de áreas verdes en Lima que sea eficiente y que sea beneficioso para toda la comunidad. Ah, estupendo. Miguel, nos estamos quedando sin tiempo. Oye, muchísimas gracias por esta tremenda conversación. Me queda un montón de preguntas, pero seguramente vamos a tener que hacer otro episodio sobre este tema. Hay tanto por conversar. Bueno, en este episodio hemos hablado sobre el fascinante mundo de las plantas. Nos hemos enterado, hemos aprendido cosas que aún así no son suficientes para proteger nuestro planeta, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las plantas, los bosques? No solamente para el ambiente, sino también para la humanidad. Sobre todo, hemos aprendido que sin las plantas, la vida tal y como la conocemos no existiría, ¿no? No olvidemos, las plantas tienen vida, las plantas sienten, las plantas respiran y las plantas nos ayudan a habitar este planeta. Miguel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes también. Gracias muchachos. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.